Hola, Buenas profesora. tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes, vamos a seguir con nuestra clase. Introducción al Derecho 2. Otro concepto ahorita, relacionado con el derecho subjetivo. Espero que haya quedado claro la clase anterior sobre el tema, el objeto de derecho, materia o cosa sobre el cual caen las normas jurídicas o la razón de ser para surgir un derecho, ¿no? Y definitivamente sus consecuencias jurídicas, que son las obligaciones o deberes jurídicos. Muy bien. Ahora nos toca analizar el siguiente tema o concepto jurídico fundamental, el de derecho subjetivo, que entendemos por derecho subjetivo. Al respecto, cuando uno se pone a leer este tema, encuentra varios autores con varios argumentos, puntos de vista u orientación sobre el tema. Entonces uno hace un análisis y un resumen de todos los aportes académicos que nos dan los tratadistas del derecho. En tal virtud, el libro de apoyo que contamos está desarrollado este tema de una manera didáctica, ¿verdad? Sí, cortita y fundamental. Siempre les recuerdo la lectura que ustedes deben hacer y realizar el ejercicio que corresponde, ¿no? Sobre este tema, me estoy dando cuenta, en el libro está la hoja de trabajo y ahí un poco es largo el cuestionario, ¿no? Si lo trabajan y nos ponemos de acuerdo, tal vez repasamos el lunes, ¿no? Para ver si ustedes captaron su lectura, porque esa hoja o el trabajo que uno hace, el ejercicio, es mera comprobación de lectura, ¿verdad? Sin embargo, hay que analizar, ¿no? El tema. Bueno, como hay varios autores, hay varias definiciones, ¿verdad? Hay varias explicaciones, uno hace el resumen. ¿En qué consiste el derecho subjetivo? Empezando a decir que el derecho subjetivo constituye las facultades, potestades y libertades que poseen los habitantes de un estado, o sea, los sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir con eso? El derecho subjetivo constituye, dice los autores, las facultades, potestades y libertades que tienen, con otras palabras, que tienen todos los habitantes de una sociedad, de un estado. Y que facultad de trabajar, facultad de estudiar, de caminar, de hablar, de pensar, etcétera, ¿no? De identificarme con un nombre o con nombres y apellidos. Eso lo tiene desde que nace la persona, ¿verdad? En el transcurso de su vida, pues aparecen otras potestades, es decir, de convertirse en ciudadano, de convertirse en un trabajador, convertirse en esposo cuando contrae, o esposa cuando contrae matrimonio, convertirse en papá o mamá, etcétera. Ese es en el transcurso. Pero todo esto está establecido en derecho y las normas concretas la tienen señaladas, consignadas, ¿no? ¿En dónde? Pues en las leyes.
Si queremos seguir mencionando el Código Civil, que tanto hemos venido mencionando, fundamental, porque aquí encontramos nosotros los derechos relacionados con la persona, desde que nace y muere. Bueno, esto, aquí, mi derecho subjetivo en convertirme en ciudadano, en convertirme en papá, en esposo, luego papá, convertirme en trabajador, cualquier acción o actividad humana está establecido acá en la ley, en la ley o en las leyes, ¿no? Si comete alguna acción antijurídica, se apropia de algún bien o de alguna cosa, sin el consentimiento de la otra parte, pues puede constituirse en hurto, en robo, ¿verdad? Con o sin intención, puedo quitarle la vida a otro sujeto de derecho, otra persona, pues, en un accidente, ¿va? Sí, de, caso, de mala suerte, dirían ustedes, causó un accidente automovilístico, ¿no? Y luego el resultado fue el fallecimiento de una persona. Todo esto, ¿qué pasa? En primer lugar, yo tengo facultades de ser piloto, propietario de una cosa, vehículo. Facultad de ser piloto, pero debidamente autorizado, ¿no? Por el Estado para poder yo conducir. ¿Sí? Y luego, si de mala suerte, ¿no? Por casualidad, causo un acto eh, antijurídico, diríamos, del homicidio, ¿va? O bien con voluntad, ¿va? Mía contra la voluntad de otro, de causar un hurto, un robo sobre una cosa o materia, pues definitivamente todo esto, esa conducta está regulado, establecido en normas jurídicas de carácter penal. Por lo tanto, hay una ley que se llama Código Penal en el caso de Guatemala, ¿no? Ahí está regulado. Entonces, dos leyes nos estamos ahora acercando, ¿verdad? Ley, Código Civil, el derecho de tener nombre, de hacer, convertirme, etcétera, en la vida. Propietario de un vehículo, conducir un vehículo, pero en un momento inesperado surge una, un accidente y con consecuencia fatal, pues esa conducta mía contra mi voluntad y causó un daño irreparable, está establecido en las normas jurídicas, ¿no? Eh, y la potestad que tienen los familiares, las personas forman parte de la familia del fallecido, pues definitivamente recurrirán a las normas jurídicas de carácter penal para denunciarme como autor de un delito, ¿no? Eso está establecido en la ley, donde debe recurrir la persona afectada, pues ahí están las leyes, Ministerio Público, está la ley del volumen judicial, que establece las categorías de tribunales o juzgados, ¿verdad?, de carácter penal, etcétera. Todo ese cúmulo de posibilidades, dónde actuar, dónde recurrir, está normado en las normas jurídicas, ¿no?, de carácter penal. Ahí está. Ahora, aquí viene otra cosa, ¿no?, que vale la pena
mencionar. El derecho subjetivo es todo aquellas normas preestablecidas, preconcebidas en normas jurídicas. Una norma jurídica de carácter civil está preestablecido en el Código Civil de que desde que nace un ser humano como persona ya, porque desde que nace es considerado sujeto de derecho en el sentido de que tiene que ser identificado. Tiene el derecho de identificación y eso se concretiza a través de los nombres y apellidos. Derecho. Y el deber es llevarlo al registro civil, ¿no? Ese es el deber. Claro que no lo realiza el recién nacido, ¿no? El niño, sino que sus representantes, en primer lugar los papás, ¿verdad? Eso está aquí concebido. En el caso del accidente que decía yo, cumpliendo como propietario y piloto, y causo una acción antijurídica, pues aparecen las normas de carácter penal. Todo esto, jóvenes, regulación de conducta está preestablecido, ¿no?, en la ley. Ahora, ese es el derecho subjetivo, ¿no? El derecho subjetivo es todo aquello que está establecido en las normas jurídicas dentro de un Estado. Cuando fíjense ustedes, desde que nace una persona, tiene derecho a identificarse con nombres y apellidos. Muy bien. Una persona cuando llega a la mayoría de edad se convierte en ciudadano. Consigna las normas o se establece las normas. Una persona mayor de 18 años puede contraer matrimonio, ¿no? Está concebido en el Código Civil. Ahí está. Si el niño nace y sus representantes no cumplen con el deber de llevarlo a su inscripción al registro civil, si una persona llega a la mayoría de edad y no se inscribe y no se registra como ciudadanos, y más aún, si no contrae matrimonio, ahí, jóvenes, el derecho subjetivo está latente, ¿no?, porque el derecho está concebido, pero mientras la persona como sujeto de derecho no se acerca o no hace uso del derecho consignado en una norma, es decir, no se acerca a identificarse con un nombre al registro, no se acerca a convertirse en ciudadanos, y menos aún, no se acerca al derecho al matrimonio, y por lo tanto, no hay aviso al Estado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la persona, con estas palabras, no hace uso de su facultad, de su derecho establecido en la norma? Así pensando, ¿qué va a pasar ahí si la persona no se inscribe, si la persona no se registra como ciudadano, o si una persona no se casa, si no estudia? No hay norma que le obligue. No hay norma que obligue. Por lo tanto, jóvenes, el derecho subjetivo establece, mientras no se acerca, no hay aplicación de un derecho objetivo.
este concepto, derecho objetivo, tiene mucha relación aquí. Significa cuando la persona se acerca y hace uso, ¿ya? Se acoge a la norma que establece, debe tener o tiene derecho de tener nombres y apellidos. Tiene derecho a convertirse en ciudadano y ejercer su capacidad de ejercicio, ¿ya? Poner en práctica su capacidad de ejercicio. Ya actúa por sí solo. Y se acerca y se casa la persona, tanto hombre como mujer, con voluntad, se casa, definitivamente se acercan, ¿verdad?, al Código Civil. A ver qué dice, en qué artículo está. Van a donde el abogado y le preguntan, mire, licenciado, nos queremos casar, ¿verdad? Y, bueno, ¿están de acuerdo ustedes? Sí. ¿Manifiestan su voluntad? Sí. ¿Hay consentimiento de contraer matrimonio? Sí, etcétera, sí. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se acogen a la norma jurídica que regula o que reglamenta el matrimonio, porque se acercan al derecho de casarse civilmente y de inmediato a cumplir con las obligaciones que genera el derecho de matrimonio. Hipótesis, ¿verdad? Y consecuencias jurídicas. Entonces, el derecho objetivo, jóvenes, consiste en el conjunto de normas aplicadas para casos, situaciones concretas. El derecho objetivo, también en carácter penal, cuando la persona se acerca, digámoslo de esta manera, a un delito de hurto, a un delito de, ¿qué?, de robo, de homicidio, de estafa, etcétera, ¿no? Porque ya hace uso de esa norma. Se aplica o le aplican el contenido de esa norma jurídica, ¿no? Se concretiza, pues. Se hace efectiva la norma jurídica está preestablecida en un momento, pero ahora para caso concreto, para un caso concreto que se relaciona con mi vida, ¿ya? Como ciudadano, como sujeto de derecho activo, aplico esto. Voy a comprar un bien inmueble, ¿va? Para adquirir un bien inmueble, pues convertirse, que es un derecho real, ¿verdad?, de propiedad, está consignado en el Código Civil. Ahí está. Si no tengo capacidad económica, nunca voy a comprar un terreno, casa o otros bienes. Pero si yo ya tengo la capacidad de ejercicio, de goce, ¿verdad?, y tengo capacidad económica, social, etcétera, compro un vehículo de último modelo y me acerco al contrato, al tema de los contratos del Código Civil. ¿Ya? Ya se hace, pues, aplicación para caso concreto, el contenido de una norma en el Código Civil. Ahí, para encontrar un poco la diferencia, qué significa estos dos conceptos. El derecho subjetivo constituyen las facultades que decíamos, potestades y libertades que poseen los habitantes de un Estado. Y un Estado, ustedes saben que cuenta con su régimen jurídico, su derecho. Ahí está preestablecido el conjunto de ley, constitución política y todas las leyes ordinarias, Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, Código de Trabajo, etcétera, todo. Código, la ley de tránsito, las distintas leyes tributarias, ¿verdad?, pago de impuestos, ¿no?, etcétera. Todas las leyes que constituyen nuestro sistema jurídico positivo es
son normas de derecho subjetivo. Si yo no me convierto en titular o en dueño de un derecho, mientras yo no me acerco, no aparece el derecho objetivo, porque yo no me aplico o no hago uso de una norma jurídica que establece el derecho de propiedad, ¿no? Ahí está, consignado una ley, derecho subjetivo. Ahora, ya cuando se toma el contenido de esa norma, o de normas, ¿no? Conjunto de normas, para un caso concreto mío, ya estoy observando, me estoy sometiendo, ¿no?, al imperio de una norma consignado en el Código Civil, por ejemplo. Eso es derecho objetivo, cuando hago uso para mí, para caso concreto. Si hay duda, van a ir preguntando, por favor. Este concepto, entonces, Perdón. surge. Sí, Giovanni. Buenas tardes, licenciado. Ahí Buenas tardes, Giovanni. Con la explicación que está dando, logro entender que el derecho subjetivo es como que solo se usa una parte, digamos, sí, de una norma. Por ejemplo, la norma está compuesta de derechos y obligaciones, y solo como que sí, solo usamos los derechos. Por ejemplo, el derecho de ir a votar, o sea, puede ser que lo haga o me abstenga de hacerlo, ¿verdad? Y ahí tengo ese derecho. Es un derecho, derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso está consignado en la ley. Todos los ciudadanos, ¿no?, tienen que elegir y ser electo. Ahí está. Un derecho subjetivo. Yo no lo uso. Yo no tengo deseo de ir a votar. No quiero participar en política, dice alguno. No soy electo ni voy a elegir. Entonces, no va a aparecer un derecho objetivo para mí. ¿Ah? Ahí está, solamente como derecho subjetivo, porque está establecido, consignado una ley ordinaria, ¿va?, de carácter constitucional, que es la ley electoral de partidos políticos. Ese es derecho subjetivo. Cuando yo voto, ya estoy acercándome a un derecho objetivo, porque voy a observar el derecho de voto y lo voy a cumplir, ¿ya?, en el campo, en la práctica. Entonces, ese derecho subjetivo se convierte en derecho objetivo para mí, como sujeto de derecho. ¿Estamos? ¿Estará bien ahí? Giovanni dijo como que usando nada más una parte de derecho. No. El derecho subjetivo está preestablecido en una sociedad, en un Estado. El conjunto de leyes existente en el contexto nacional, ¿verdad?, de Guatemala, todo constituyen derecho subjetivo. Ahora, o sea que todo lo que está ahí escrito es un derecho subjetivo. O sea, ahí está. Así es sencillo. Y solamente cuando claro, lo uso, ya es derecho objetivo. Sí. Pero tengo ese libre albedrío de usarlo o no usarlo. Sí. Doña Telma Patricia, por ejemplo, si ella es soltera, porque así ha querido estar, tranquila, va, tiene esa libertad. Pero si ella se quiere casar, se acerca a la norma jurídica, ¿va? Y luego, cuando se casa, ya hizo uso de esa norma jurídica y por lo tanto para ella el derecho subjetivo en un momento o tiempo atrás se convierte en derecho objetivo para ella. Y luego, el derecho al divorcio, derecho subjetivo, en primer lugar, porque está preestablecido en la ley. Yo así le llamo. Ahí está consignado. Mientras doña Telma no se divorcia,
no va a aparecer derecho objetivo del divorcio en ella, ¿va? En ella, por ejemplo, ¿no? Y perdóneme, Telma, estamos tomando su nombre. No, está como bien, ejemplo, perfecto. ¿no? Para acercarnos a la comprensión pues, de en qué constituye el derecho subjetivo y el derecho objetivo. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Estamos? Gracias, licenciado. Sí, muy amable. Ajá. Bueno, entonces sigamos diciendo algo más. Decía, este concepto de derecho subjetivo surge pues del uso que se hace de las normas y leyes que determinan los derechos y obligaciones de cada persona en las distintas situaciones de su vida. ¿Ya? Ahí está concebido, decíamos, derecho subjetivo. Y si se hace uso en las distintas situaciones de su vida, aparecerá un derecho de carácter objetivo o derecho objetivo propiamente. Profundizando un poquito más para llegar a una pequeña definición del derecho, podríamos decir que el derecho subjetivo se puede clasificar, o los autores, mejor dicho, lo clasifican para profundizar un poquito en la comprensión, y se refieren a ellos que el derecho subjetivo se puede profundizar de acuerdo o relacionado con la conducta propia de la persona, el efecto y su régimen jurídico. Una de las principales, mejor dicho, diferencias con el derecho objetivo hace referencia a la no coercitividad. Vamos a ver esto un poquito. El derecho subjetivo, decía yo, ¿qué obligación hay cuando uno no cumple con inscribirse al registro civil? Yo me puedo pasar, porque muchas personas así sucede, ¿va? En la vida, jóvenes, en la parte rural del Guatemala sucede, ¿no? Todavía. En el campo, por pobreza, muchas situaciones, nace un niño y los papás le ponen su nombre, ¿no? Y el niño se identifica con su nombre, pero en el ambiente familiar, en el ambiente comunitario. Pero ese nombre, como derecho objetivo, para que convertirse en derecho objetivo, nunca van al registro a inscribirlo. ¿Eh? Y cuando se dan cuenta, sucede, cuando toca llevarse a la escuela, le piden los maestros. Son casos así reales, jóvenes, en la vida humana en Guatemala. Le piden, eso se mire, da tráigame mucho la en el certificación de la partida interior. Así es, por eso en el campo, área rural, decía yo. ¿Y qué pasa cuando... Y le piden a los... cuando ya llegan a la escolaridad, ¿se puede registrar aún? Pues ahí es donde está el tope, digámosles. Los maestros piden la partida de nacimiento. Tráigame la certificación de partida de nacimiento, le dicen a los papás. Y se dan cuenta que el niño no está inscrito. No tiene, sí tiene nombre, ¿no? Y es mi hijo, y que aquí está el papá, y los papás están, es mi hijo. O sea, el niño, de hecho, tiene nombres y tiene apellidos, pero, repito, solamente en el ambiente familiar y en el ambiente comunitario. En la aldea, pues, en el caserío, ahí está. Pero ante el Estado y dentro de la sociedad guatemalteca, ese niño no está registrado, no está reconocido por el Estado. Y de esa facultad, es una facultad, no hay una obligación, ¿verdad? No hay una obligación, una fuerza por ahí que diga la ley, si usted no inscribe a su hijo, papá o mamá, será sancionado tal. No. No hay una, una norma que diga que va a llegar la policía, por ejemplo, ocurrencias ahorita, va a la policía a traer a los papás que inscriben al niño. No. O sea, el derecho subjetivo no tiene fuerza coercitiva
dice la doctrina, dicen los autores, porque así sucede. Aquí está y el derecho igual del matrimonio, digamos, nadie está obligado a casarse. ¿Ah? Y ahí está, nadie le está obligando a usted, si no se casa, será sujeto a esta sanción. Norma jurídica no lo establece. No hay una fuerza coercitiva, pues, en derecho subjetivo. Ahora, cuando se convierte en derecho objetivo, cuando usted se casa, hay un deber. Y si no se cumple ese deber, como esposo, de dar los gastos para el gasto familiar, dar dinero para el gasto familiar. Comprar la ropa, alimentos a los hijos, ¿no? Esa es una obligación. Y si deja el papá de cumplir con ese deber, con esa obligación, mejor dicho, pues hay una sanción, ¿verdad? Hay una fuerza que lo va a obligar al papá a que cumpla con el deber. ¿Por qué? Porque él ya está reconocido que es papá, que es esposo, y está incumpliendo con su deber como papá y esposo. Por lo tanto, hay intervención, digámosle de una vez, de un tercero que lo va a obligar. El tercero sería un juez, pero esas ya son acciones, ¿no? Carácter procesal, se va a obligar. Por eso es que los teóricos nos dicen acá que el derecho subjetivo no tiene fuerza coercitiva. El derecho objetivo sí tiene fuerza coercitiva. Es decir, el ejemplo que puse, vamos a repetir, se convierte en papá y en esposo, hay obligación de pasar pensión alimenticia, fundamentalmente. Luego, vestimenta, vivienda, educación, salud, etcétera. Todos los derechos que conlleva, ¿va? Para una esposa y los hijos menores de edad, y el obligado papá tiene que cumplir. Si deja de cumplir, pues hay una fuerza establecida en la ley que lo va a obligar. Digámoslo de esta manera, por la fuerza o haciendo uso de la fuerza para cumplir con su deber. Porque él ya es dueño, él ya es titular del derecho, un derecho subjetivo en un momento, pero cuando él se casó, se convierte en papá, el derecho ya es objetivo para él, ya es manera concreta para él. Y si la deja cumplir, pues la misma norma establece su fuerza, o sea, una coerción jurídica para hacer cumplir su obligación establecido en el derecho objetivo en este caso. Esta es como que ya encontramos otra diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo. Repito acá, las normas del derecho subjetivo no cuentan con fuerza coercitiva en relación a un derecho objetivo, que sí tiene fuerza coercitiva. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Gracias, Patricia. Ojalá que a todos va a quedar. Y ustedes van leyendo ahí en Licenciado, el librito. ¿podría dar otro último ejemplo sí, para poder diferenciar entre derecho subjetivo y objetivo, como así de los que estaba diciendo en la vida real o en la vida cotidiana? Ya. Ajá, sí, ahí es donde uno va a ir comprendiendo. Otro derecho objetivo, diría yo, como que de derecho subjetivo en el campo mercantil. Otra ocurrencia, ¿no? Todo sujeto de derecho
tiene la facultad de constituirse o integrarse, ¿verdad?, en un grupo para crear una empresa en sociedad anónima. Primero, ver la formalidad, un contrato, código civil, y de ahí la naturaleza, ¿verdad?, del derecho mercantil. Tendríamos que recurrir a las normas sistematizadas en el Código de Comercio. Ahí está. En términos generales, la facultad que cuenta una persona de convertirse en comerciante o empresario. Pero ese es derecho subjetivo, ya está preestablecido, consignado también de esta manera, de antemano, en otras palabras, por el legislador en esta ley, en el Código Civil, el Código de Comercio. Pero si mientras no nos acercamos, no me quiero convertir, porque no puedo, porque no tiene capacidad económica, no tengo carácter para ser comerciante, fabricante, productor, qué sé yo, no tengo esa capacidad y no quiero ser más, sino que mejor voy a convertirme en trabajador individual. Porque soy abogado o porque soy ingeniero, voy a ir a trabajar en una empresa, en una industria, voy a convertirme en trabajador, simplemente. No se convierte usted en empresario, en comerciante. Está el derecho subjetivo ahí, contemplado pues, en las normas. Derecho civil y derecho mercantil, dije. Ahora, cuando yo me acerco porque quiero ser comerciante, tengo suficiente capital, voy a invertir y voy a fabricar maquinaria especializada en cualquier asunto. En Guatemala me asocio con mis amigos, conocidos, con la misma intención, con la misma voluntad, etcétera, interés, pues ya me acerqué y hago uso las normas jurídicas establecidas en el Código Civil en cuanto al contrato. Me acerco al Código de Comercio porque ahí debo cumplir, observar las normas contempladas, qué compromiso adquiero con el Estado en primer lugar, registro mercantil, y luego en la vida cotidiana voy a producir. Muy bien, tiene que haber una producción, tiene que haber también unidad de criterio, tiene que haber también manifestación de voluntad de todas las personas que concurren a la creación de la empresa. Ya eso es derecho objetivo, porque ya me sometí bajo el imperio de la norma que establece los contratos en el Código Civil, por ejemplo. Ya me sometí bajo el imperio de las normas de derecho mercantil. Ya soy sujeto yo, activo de las normas jurídicas especiales en el sentido mercantil, civil, contemplada en las leyes especiales. Leyes especiales porque estamos mencionando el Código Civil y el Código de Comercio, ¿no? Y a lo mejor hay otro tipo de leyes, ¿no?, que obliga a cumplir los trámites que uno hace ante el registro mercantil. No sé si queda bien ahí, creo que Paulita fue que hizo la pregunta, ¿no? Otro ejemplo en la vida cotidiana. Primero, derecho subjetivo, todas las normas, las escritas que dijo doña Telva, ¿no?, todas las normas establecidas o escritas en las leyes. Ahí está, el conjunto de leyes. Ahora, cuando yo me someto para un caso concreto, bajo el imperio de una ley o de unas leyes dirigidas para regular mi actividad, mi acción concreta, y a eso se cría el derecho objetivo, porque estoy observando y cumpliendo el contenido de normas concretas para mi caso concreto. Eso es derecho objetivo. ¿Estamos? No sé si nos acercamos a otra idea. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Está bien.
Licenciado. Muy bien, muy bien. Licenciado. Sí, Perdón. Giovanni. Fíjese que yo sigo con la duda, ¿verdad? Aunque ahí lo que dijo la compañera, todo lo escrito en la norma es derecho subjetivo, bueno, pero Así. analizando un poco lo que dice Santiago López Aguilar, ¿verdad? Dice, Ajá. define al derecho subjetivo como la facultad de la cual inviste al derecho, es decir, inviste al Ajá. derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerlo de hacerlo, o exigir el cumplimiento del deber. Y ahí dice tres roles o tres maneras como pueden darse, ¿verdad? Tres potestades, mejor dicho. Ajá. ¿Sí? Vamos, el actuar o hacer algo, Sí. tenerse o omitir, exigir o pretender. O sea, lo que al final le entiendo es como que es la facultad que le da el derecho objetivo para esas facultades, ¿verdad? Bueno, a ver si entendí yo. En la, una, una ley, yo sigo con el Código Civil para no profundizar con otras leyes, ¿va? Porque se imaginan cuántas leyes tenemos en Guatemala. El conjunto de normas que constituye el Código Civil, mientras no nos acercamos con este derecho, el tipo de derecho acá, nombre, matrimonio, divorcio, derecho real, bueno, testamento, todo lo que, y las obligaciones que establece el código, mientras uno, como sujeto de derecho, no se acerca, señores, esto constituye derecho sujeto. Esta es una investidura. Esto se constituye en una investidura. Lo abro así la ley. Como quien dice, aquí está esto, ¿no? Derecho subjetivo. Cualquiera de ustedes, por ejemplo, ¿no? Se somete, hace para sí el contenido de una norma establecido en el Código Civil, se convierte en el derecho objetivo. No sé si vamos bien ahí, Giovanni. Si el derecho subjetivo constituye Sí. una investidura para el derecho objetivo, pues eso es lo que decía el maestro, nuestro extinto maestro, ¿qué? Santiago López Aguilar. ¿Sí? Otro acercamiento. Estamos analizando. Este es un caso concreto, por ejemplo. Matrimonio. Se casa una persona. Yo me caso. Quiero buscar el sustento de este derecho. Entonces, la facultad de casarse uno está aquí, regulado en el Código Civil. Me acerco y llego. ¿Ya? Aquí está esta, como una capa, ¿verdad ustedes? O paraguas, digámosle, de derecho subjetivo, ¿eh? Latente. Y cuando se acerca al contenido de alguna de las normas del Código Civil, es decir, al tipo de derecho que uno va a usar o va a aplicar, ¿verdad? Para caso concreto. Señores, este derecho subjetivo que está aquí consignado se convierte en derecho objetivo. Para caso concreto, pues, para un acto concreto, ¿eh? Un contrato concreto establecido acá en la ley para caso concreto. Entonces, creo que es la idea que nos da el maestro Santiago López, ¿no? El derecho subjetivo es como quien dice, es una ley amplia, ¿no? Ahí, latente. El que se acerca, pues, bueno, hace uso de la norma y ya para ese sujeto, esa persona, el hecho se convierte en objetivo. Mientras no se acerca la persona a un derecho subjetivo, ahí está. Por eso que dicen los teóricos que no tiene fuerza coercitiva, porque usted nadie le está obligando a que compre, que se convierta en propietario. Nadie le está obligando a que se case, nadie le está obligando a que se divorcie. Es su voluntad, ¿va? Cuando su voluntad se concretiza, entonces se acoge a la norma de manera concreta, ¿va? Derecho objetivo, pues. Vamos, no sé si nos acercamos un poquito más ahí. Sí, gracias.
Vamos, ver un poquito sobre el sujeto y objeto del derecho subjetivo. El sujeto siempre es la persona, definitivamente, ¿no?, que ostenta la titularidad, dicen unos teóricos, o poder jurídico del derecho. Es la persona, es la razón de ser del derecho. De acuerdo a las diferentes situaciones, esta titularidad o dueño de derecho pueden ser de manera plena, es cuando le pertenece al sujeto en su totalidad, en su interés propio. O sea, le pertenece en su totalidad a ese sujeto, a esa persona, en interés propio, en su propio interés, a su propia, digámosle así, deseo, voluntad. Nadie lo está presionando, nadie le interviene en su voluntad. También el derecho subjetivo en ese sentido, en cuanto al sujeto y objeto, puede decirse de disfrute. ¿Cómo está eso? Significa que la persona o sujeto es titular para el disfrute del derecho, pero el dominio le corresponde a otro. Por ejemplo, en la concesión de un privilegio, digamos. ¿Qué ejemplo? En la vida práctica, un derecho real, el usufructo. Sí, pero mientras vamos a ver, ¿qué dice Kayla Lucía? Perdón, licenciado, solo quería saber en dónde está leyendo eso del sujeto y el objeto. ¿En qué página del libro? En la forma que estoy mencionando, yo lo estoy mencionando de manera general, Keila. En el libro lo tenemos resumido a manera del licenciado López Mayorga, y yo no lo estoy leyendo. Yo no estoy leyendo el libro, pero el título es el capítulo 6 del libro, donde aparece el derecho subjetivo. Aquí está resumido con base a otros autores, pero no tanto profundo, así sinceramente. ¿Sí? No estoy leyendo yo porque si no, leo y ustedes me llevan la lectura. O cotejamos, ¿no? Ah, está bien. Gracias, licenciado. Eso no. Vaya pues. Bueno, decíamos sujeto y objeto de derecho subjetivo. Que el sujeto es siempre la razón de ser del derecho, ¿no? Es la persona titular o dueño del derecho. Es el que tiene el poder de decidir. De acuerdo a esos criterios, hay diferencias o hay tipos para diferenciar el contenido de esta forma de disponer sobre su derecho. De manera plena, decía, es cuando le pertenece en su totalidad al sujeto el interés propio, a su propio interés, a su propio provecho. Es decir, pues, tener el dominio propio sobre el contenido de una norma, el contenido de un derecho. Tomó la decisión, la realiza o ejecuta plenamente para su provecho, para su propio provecho. Ejercicio pleno. Hay otra disposición o forma de manifestar la titularidad del derecho,
de disfrute, dicen los teóricos, y eso cómo se entiende. Es cuando el titular dice, para el disfrute de un derecho, es cuando el dominio pleno le corresponde o le pertenece a otro sujeto, a otra persona, pues. ¿Eso cómo se da? Ese caso concreto. Yo decía, antes de contestar la pregunta, en un usufructo. Fíjense ustedes, el dominio propio, o de manera plena, ¿verdad?, de un sujeto se da en el sentido de que le pertenece de manera absoluta. Por ejemplo, soy propietario de un terreno, soy propietario de una casa. Ya, yo la disfruto, yo la uso, la disfruto, la exploto por mí solo, por mí mismo. Soy sujeto de derecho y tengo la plena, el pleno derecho, el pleno dominio de uso y disfrute de esta cosa, de esta materia. El derecho de propiedad se manifiesta el dominio. Ahora, el de disfrute, el titular del derecho de disfrute es cuando el dominio completo no le corresponde, sino que le corresponde a otra persona. Por ejemplo, el derecho de propiedad plena sobre un terreno. Pero puede concederse el disfrute a favor de otra persona para que disfrute los frutos, para que disfrute de vivir en esa casa, que no le pertenece el dominio absoluto, pero tiene una facultad de usar, de vivir en esa casa. Esto sucede, casos concretos, jóvenes, cuando familiares, en una familia, el papá dispone trasladar su dominio de propiedad sobre un terreno. Pero mientras él viva, podrá hacer uso de las cosechas, de los frutos, de los intereses que produce ese bien inmueble. ¿Ya? O sea, y ese derecho subjetivo, joven, está establecido en la ley, el usufructo. Para un caso concreto es que el papá otorgó su terreno, pero trasladó el dominio, pero desea disfrutar todavía por el resto de tiempo, ¿no?, para su vida, el producto, los frutos. Cosechar, por ejemplo, en el campo, una finca, tienes sembrado caña de azúcar, por decir algo, y traslada el terreno a una persona, a otro sujeto. Trasladó el dominio del terreno. Él es propietario, derecho de propiedad lo tiene esta persona. Pero yo me reservo el usufructo. El usufructo significa disfrute, ¿ya?, de los frutos, de los intereses o de las cosechas que se obtienen de esa finca todavía, o de explotar ese terreno por el tiempo que yo viva, ¿ya?, sembrando cañas, sembrando cualquier producto en el terreno. Es decir, explotar todavía los frutos que produce ese terreno. Eso se llama, pues, derecho subjetivo de disfrute. Está establecido en la ley, decía, como derecho subjetivo.
Si se convierte en un caso concreto, el derecho objetivo aparece, porque el usufructo está señalado, está establecido también en el Código Civil. Acá, esto, lo que estamos viendo acá, jóvenes, es como las variantes, digámosle, ¿va? O posibilidades que aparecen dentro del derecho subjetivo, ¿ya? Y derecho objetivo, contemplados en las leyes, concebidas con anterioridad en las leyes. También aparece acá en cuanto al derecho subjetivo representativa, es decir, cuando el sujeto, la persona, gestiona el derecho subjetivo en representación de otro, que no puede o no quiere hacerlo por sí solo. Esta modalidad o posibilidad de darse el ejercicio del derecho subjetivo para un caso concreto, ¿está establecido en la ley? Sí, está establecido en la ley. ¿Qué ley? Código Civil. Muy bien, eso sería derecho subjetivo. El derecho de representación para una persona individual o para una persona colectiva. Y creo que ya dijimos en un momento, cuando hablamos de la persona individual y persona jurídica, bueno, está establecido cada derecho subjetivo. Que alguien, dice la norma, que no puede ejercer su derecho objetivo para un caso concreto por razones de enfermedad, por razones de ausencia temporal del país, no puede comparecer a ejercer su derecho, por ejemplo, ¿no? De defensa, de protección, qué sé yo. Entonces, ¿qué posibilidad establece la norma en este sentido? ¿Quién puede actuar en mi representación y actúa en mi nombre, por ejemplo, ¿no? ¿Hay posibilidad de ejercer un derecho subjetivo para un caso concreto? Sí lo hay. Para una persona individual sería el mandato que ya dijimos en un momento, ¿no? Y ahora traemos acá, pero en el sentido de derecho subjetivo, derecho objetivo. El derecho subjetivo, el mandato está establecido en el Código Civil. ¿Cómo se va a realizar? Pues el Código Civil indica, en términos generales, para su formalización tendríamos que recurrir al Código Notariado, ¿eh? Y ahí los compromisos que debe realizar el notario para tener la representación, que sería la personería. Muy bien, eso es en cuanto al derecho individual. Un derecho colectivo. Derecho colectivo es cuando una empresa, ¿ah? una empresa mercantil, una cooperativa, ¿no? Es una persona jurídica, colectiva. ¿Quién representa a esta entidad? Pues su representante legal, el gerente, el director, etcétera, ¿no? Se recuerda que decíamos eso, ¿no? Jóvenes, estas formas de actuación, en primer momento, está preconcebido en una norma, en el derecho subjetivo, Código Civil. Para un caso concreto, ¿no? Que la cooperativa tiene que concurrir, por ejemplo, a firmar un contrato en un banco. Son asuntos de dinero, por ejemplo. ¿Quién puede actuar ahí a nombre de la cooperativa? Porque ¿qué es? Una entidad abstracta, una persona jurídica abstracta. Y debe tener a su representante, una persona jurídica individual, para que actúe y ejercite los derechos de esa persona jurídica. Por lo tanto, aparece el gerente, el director, el presidente, qué sé yo, que es la que tiene la titularidad del derecho. ¿Ya? Eso aparece, pues, ¿verdad? Esa variante, esa posibilidad está establecido, en primer lugar, en las leyes, latente, para las cooperativas.
o cualquier empresa. Sería, por ejemplo, el Código de Comercio. Se acercan porque hay un caso concreto, un acto concreto, ¿no? Acá, que se tiene que realizar y formalizar, pues tendrá que comparecer su representante legal en tal sentido. Eso, ¿hay derecho establecido? Sí, hay derecho. Porque hay leyes particulares o especiales para el cumplimiento de esta facultad, esta posibilidad. En el caso también un evento de fiduciaria, por ejemplo, en un contrato de fiduciario, el titular fiduciario tiene el derecho, pero está limitado por los acuerdos realizados por el titular fiduciante. Es decir, ver acá la calidad y cualidad de la persona, el dueño de dinero, otorga a una entidad bancaria para realizar, ejercer un contrato de fiduciario para la administración de dinero, ¿eh? Y el dueño del dinero o los dueños del dinero, cuando tengan necesidad, no puede acercarse de inmediato porque no es banco, ¿no? Es un contrato especial para administrar recursos financieros, dinero, ¿no? Capital. No puede disponer de inmediato, mire, necesito retirar 1.000.000 de quetzales. No puede, porque hay condiciones establecidas, ¿no? Y el que dispone ahí es la persona titular de derecho, la persona que custodia, que guarda el dinero, ¿no? En esa institución y bajo esa modalidad fiduciaria, ¿no? Entonces, esta también está establecido en la ley, sí, ya ahí no puede reclamar nadie porque está establecido en la ley el contrato fiduciario. Quienes se someten a esa norma y concretiza para caso concreto, pues entonces se objetiviza el derecho, ¿no? Se convierte en derecho objetivo. Y ahí están los resultados o las características o modalidades que se manifiestan en la vida cotidiana de los sujetos de derecho. También hay una particularidad acá, o una modalidad cotitular o plural de sujetos. Los sujetos titulares en este sentido del derecho son 2 o más personas, ¿no? Y que participan en una organización. Esto se dan o se concretiza, jóvenes, en el derecho mercantil, cuando hablamos de sociedades anónimas, se concretizan en las personas jurídicas. Decíamos una cooperativa, ahí hay socios, ¿no? Todos los socios son titulares del derecho. Para tomar decisiones tiene que haber forma de toma de decisiones, asambleas, por ejemplo, ¿no? Ordinarias, extraordinarias. Bueno, aquí el derecho subjetivo, en este sentido, para actuar, estará concebido en la ley. Sí, la ley concibe esa forma de participación en organizaciones. En el campo mercantil está la ley de Código de Comercio, el Código Civil, que establece el derecho de participar colectivamente o en grupo, ¿verdad? En una cooperativa igual, en una fundación igual, en un comité igual, ¿no? En las famosas iglesias evangélicas, por ejemplo, son personas únicas. Para constituirse tienen participar todos los que manifiestan interés de crear una organización colectiva. Y en ese sentido participan. O sea, derecho subjetivo plural de participación estará permitido, digamos, de esta manera. En la ley de Guatemala, sí, el Código Civil establece, en primer lugar, habla de personas jurídicas colectivas, ¿no? Y luego, para su constitución,
pues se realizan en los famosos contratos mercantiles. Si fuera mercantil, nos dirige al Código de Comercio, ¿ah? Que la norma que regula, establece el desenvolvimiento de sociedades mercantiles. Todos los sujetos, personas, se someten al imperio de la norma mercantil, ¿ah? Manifestar su conducta con el imperio de esa ley. De una cooperativa, pues están las leyes de la ley de cooperativa, ¿no? Incluso hay una institución que regula esa relación jurídica. Para la creación de cualquier persona jurídica en Guatemala, alguna fundación, una asociación civil, etcétera, pues se somete a las leyes. Sí, definitivamente, el Código Civil y las leyes, o la ley que contempla las normas jurídicas de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Es decir, todo ese conjunto de normas son derechos subjetivos. Al celebrarse un contrato colectivo en este sentido, de los ejemplos que estamos manifestando, pues se someten y concretizan para caso concreto. Este caso, este hecho, pues definitivamente tienen que cumplir, observar y cumplir el contenido de las normas relacionadas con personas jurídicas. ¿Sí? Y en las leyes, otras leyes relacionadas con el asunto, pues tienen que observar el conjunto de normas de derecho subjetivo para un caso concreto. Ese conjunto de normas se convierte en derecho objetivo para este caso concreto, ¿no? El otro tema, esto creo yo está en el libro manifestado con otros términos, realmente otros términos, pero que dirige la misma orientación para entender el contenido, pues, de estos conceptos. En primer lugar, toca un poco la idea de hablar sobre la clasificación. Esto con base en la orientación doctrinaria, ¿va? Para ir profundizando, o como cuando uno profundiza el desarrollo de un tema, jóvenes, es como que uno queriendo simplificar, ¿va? Ampliar un poquito el contenido para entender realmente el concepto que nos introdujo hace un rato, que es el derecho subjetivo. De la clasificación del derecho subjetivo, de una vez digo que hay varios autores que hacen la clasificación con otros términos, pero que nos dirija o nos llevan a la misma comprensión, nos orienta para comprender el concepto de derecho subjetivo. Por ejemplo, en el librito, creo yo, la compañera que nos hizo ver ahí, creo que fue Kayla, no sé qué, en qué página estoy leyendo, no estoy viendo, ¿eh? Pero ahora que veo el libro, pues la clasificación del derecho subjetivo, esto está en la página 83, creo yo, 82, 83 por ahí, y varias formas, diría yo. Ajá, 83, ¿va? Hay varias formas de hacer ver la clasificación. En el libro está esta parte atendiendo a su relación con el Estado, etcétera, ¿no? Y hay otros autores que simplifican un poco más, por lo menos para mi comprensión, ¿verdad? Lo hacen de una manera más amplia y de esa manera profundiza un poco más. Esto yo quisiera hacer con ustedes para el día lunes, lo dejamos para el día lunes, nos quedaría la clasificación y la teoría, o las distintas teorías, donde surgen ideas respecto al sentido del derecho subjetivo. Y definitivamente, jóvenes, al argumentar
los distintos sentidos para orientar la comprensión de este concepto, definitivamente lo hacen desde el punto de vista filosófico los tratadistas, ¿ya? Les digo esto. Entonces, por favor, hagan usted por la hora, hacen ustedes el favor de leer todo el tema, sería bueno, ¿no? Y no es que yo sepa todo, no lo tengo memorizado, pero si hay dudas de parte de ustedes, por favor formulen en cuanto a la lectura que hacen en el libro, ¿no? Para poder comprender, pues, ¿no? O explicar en otros términos, para comprender mejor los aspectos establecidos en el libro, y de mi parte yo tengo mi propia interpretación para poder explicar cada concepto. ¿Habrá alguna duda, comentario, recomendación, jóvenes? Por los minutos que nos quedan. No, está bien todo. Bueno. Vamos a ir leyendo después y por favor nos vemos el lunes entonces. Primero Dios. El lunes, ¿qué? 25 ya. Dios mío. Bueno. Se van ustedes al otro salón y yo también me voy a la otra sección. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz día, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Gracias, licenciado.